A ver, pensemos en una de las figuras más influyentes de toda la historia, alguien a quien conocemos como el padre de la filosofía occidental. Ahora, imagínense que esa persona, pues, nunca escribió una sola palabra. Esa es justamente la enorme paradoja de Sócrates. Y aquí es donde empieza el verdadero enigma. O sea, sin textos, sin manuales, sin tratados, nada. Entonces, ¿cómo es posible que su influencia fuera tan pero tan profunda que hasta el día de hoy dividimos la historia del pensamiento en lo que vino antes de él y todo lo que vino después? Es que el misterio se hace más y más grande con cada contradicción. Este hombre no dejó ni un solo libro, y sin embargo lo llamamos el padre de la filosofía. No fundó una escuela, pero se le considera el inventor de la ética. No tuvo discípulos formales, pero su inspiración le dio forma a Platón, uno de los pilares de todo el pensamiento occidental. ¿Cómo es posible? Bueno, este desafío es tan grande que los académicos incluso le pusieron un nombre, el problema socrático. Es que todo lo que sabemos de él nos llega a través de otros, principalmente de su discípulo Platón y del historiador Jenofonte. Y para colmo, sus relatos a menudo se contradicen. Para empezar a resolver este misterio, tenemos que ver que hay dos retratos de Sócrates que sobrevivieron desde la antigüedad, y son completamente opuestos. La pregunta es, ¿era un sabio revolucionario o un simple charlatán? El primer retrato viene de un lugar bastante inesperado, la comedia. El dramaturgo Aristófanes lo usó como protagonista en su obra Las nubes, y la verdad es que no lo pintó de una manera muy halagadora. De hecho, lo ridiculizó por completo. En la obra de Aristófanes se burlan de él sin piedad. Lo muestran como un físico totalmente distraído, colgado en un cesto para estudiar los astros, o investigando cosas absurdas. Lo pintan como un sofista, o sea, un maestro que cobraba por enseñar trucos para ganar discusiones, sin importar si era verdad o no. Para el ateniense común, Sócrates era una figura ridícula y quizás hasta peligrosa. Claro que esa no es la historia que contaron quienes lo conocieron de cerca y lo siguieron. Para ellos, Sócrates era una figura completamente diferente, casi opuesta. El Sócrates que ellos describen es prácticamente un héroe, un soldado de una valentía increíble en el campo de batalla, un hombre con un dominio de sí mismo casi sobrehumano, que buscaba la verdad sin pedir absolutamente nada a cambio, negándose siempre a cobrar por sus enseñanzas. Entonces, ¿cuál de los dos es el verdadero? La clave de su legado, al parecer, no estaba en un conjunto de respuestas, sino en su método. Su verdadera innovación fue una forma revolucionaria de interrogar, una que lo convirtió en el famoso aguijón de Atenas. El objetivo de sus conversaciones no era dar cátedra, sino llevar a la gente a un estado que él llamaba aporía. La aporía es ese momento incómodo, sí, pero fundamental en el que una persona se da cuenta de que, en realidad, no sabe lo que creía saber. Es el reconocimiento honesto de la propia ignorancia. Y su método era todo un arte. Empezaba con una pregunta que parecía sencillísima. ¿Qué es la justicia? Su interlocutor, muy seguro, le daba una respuesta. Pero Sócrates, con una serie de preguntas súper precisas, iba examinando esa respuesta hasta revelar contradicciones ocultas. Al final, la persona se quedaba sin argumentos, llegando a ese punto de quiebre, la aporía. Él mismo describió su papel en Atenas con una metáfora brillante. Decía que la ciudad era como un caballo grande y noble, pero un poco perezoso por su tamaño. Y él era el tábano, ese insecto molesto enviado por los dioses para picarlo y despertarlo de su sueño intelectual. Y todo este método se basaba en su idea más famosa, y quizás la más mal interpretada, que la verdadera sabiduría es saber que no se sabe nada. Una idea que, curiosamente, nació de una profecía en el lugar más sagrado de toda Grecia. La historia cuenta que su amigo Querefonte fue hasta el oráculo de Delfos y le preguntó a la sacerdotisa si había alguien más sabio que Sócrates. La respuesta del dios Apolo, a través de ella, fue rotunda: nadie. Sócrates se quedó totalmente desconcertado, si él estaba convencido de que no sabía nada. Así que, en lugar de aceptar el halago, se embarcó en una misión que parecía imposible: encontrar a alguien más sabio que él
para demostrarle al oráculo que estaba equivocado. Y aquí está el punto clave de todo. Después de interrogar a políticos, poetas y artesanos, se dio cuenta de algo fundamental. Todos ellos creían saber un montón de cosas, pero en el fondo no sabían. Su ignorancia era que ignoraban su propia ignorancia. Sócrates, en cambio, era muy consciente de sus limitaciones. Y esta es la esencia de la sabiduría socrática. No se trata de acumular datos o tener todas las respuestas. Es algo mucho más profundo. Es reconocer los límites de nuestro propio conocimiento. Ser sabio es saber que no sabes. Claro, tener un método diseñado para exponer la ignorancia de la gente poderosa no es la mejor forma de hacer amigos. Inevitablemente, ese tábano molesto se ganó demasiados enemigos, y eso nos lleva al capítulo final y más dramático de su vida, su juicio y su muerte. En el año 399 a.C. lo llevaron a juicio. Los cargos: no creer en los dioses de la ciudad y corromper a los jóvenes. Pero en lugar de rogar por su vida como se acostumbraba, Sócrates usó el juicio como una última clase magistral para defender su filosofía, desafiando a sus acusadores y con eso sellando su propio destino, la condena a muerte. Mientras esperaba la ejecución en la cárcel, sus amigos, que eran ricos e influyentes, organizaron un plan de escape. La puerta de la prisión estaba, en esencia, abierta para él, pero Sócrates se negó rotundamente a oír. Su razonamiento fue su última gran lección. Había vivido toda su vida bajo las leyes de Atenas. Escapar en ese momento sería un acto de injusticia, una traición a los mismos principios que había defendido siempre. Sería, en cierto modo, admitir que sus enemigos tenían razón. Al aceptar la sentencia, su muerte dejó de ser una derrota. Se convirtió en la demostración final y definitiva de su filosofía. Vivió y murió de acuerdo con sus principios, y eso consolidó para siempre su imagen como el primer mártir del pensamiento libre. Y así nos dejó esta pregunta, que es quizá la más importante de todas, un desafío que resuena a través de los siglos. ¿Una vida sin examinar realmente merece la pena ser vivida? Es una pregunta que nos obliga a mirar hacia adentro y a cuestionar si estamos viviendo de forma consciente, si estamos poniendo a prueba nuestras propias creencias. Porque para Sócrates, esa es la única vida que de verdad importa.